Quiero expresar mis saludos al pastor Antonio, un placer saludarle, al pastor Yugla, al pastor Sarmiento, compañeros pastores, qué gusto saludarles. Y a la familia, ¿no? Y a la Iglesia del Señor aquí en El Cañar, Dios les bendiga. Para mí una bendición poder estar con ustedes en la fiesta, están de fiesta ustedes, ¿verdad? Cumpliendo 20 años de vida aquí en este lugar. Qué bien, les felicito. Un aplauso para ustedes también. Eso, ustedes mismos dense. Para mí una bendición en el nombre de Jesús. Pues para nosotros la Junta Administrativa una bendición también. Poder saber esto, que la Iglesia del Señor sigue creciendo, ¿verdad? Y aquí en El Cañar sigue creciendo la obra del Señor. Felicidades de verdad, de todo corazón. Gracias por el apoyo de ustedes a la obra nacional también. Todos son parte importante del crecimiento de la iglesia. Felicidades y me siento muy bendecido por Dios y también un honor poder estar aquí en esta celebración de ustedes. Gracias por la invitación que me hiciera el pastor Antonio y ando también con mi compañero diácono de la 39, el hermano Rolando Pacheco, que estamos aquí para servir al Señor. Bien, ahora sí vamos a leer Hechos 2, 41 y 42. El tema que me pidió el pastor era el carácter de la iglesia que ama a Dios. Vamos a ver ese tema. Así que vamos a orar al Señor, pero primero leemos la palabra y luego oramos y estaremos hablando de la palabra de Dios. Hechos 2, 41 y 42. Amén. El carácter de la iglesia que ama a Dios. Así es el tema. ¿Ya listos? Yo leo el 41 y ustedes el 42, ¿de acuerdo? Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Vamos a orar al Señor ahora para que el Señor me use y hable de acuerdo a la necesidad que haya aquí en el pueblo de Dios. Voy a pedir a los compañeros pastores que por favor oren a mi favor. Señor de la gloria, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque me permites hoy escuchar tu palabra, Señor. Padre mío, te ruego que tú seas hablando a través de mi vida, Señor. Usa mis labios, usa mi vida, Padre. Estoy en tus manos, Señor. Mira la necesidad que hay, mira lo que tú quieras hablar a tu pueblo, Señor. Úsame, Padre, enseña a tu iglesia. Padre mío, toma mis labios, toma mi mente, ordena las ideas, inspírame, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso tuyo. Gracias, Señor amado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una alabanza al Señor Jesús. Tomen asiento, amados hermanos. Saludos también a los hermanos músicos. Perdónenme, no les saludé a ustedes. Saludos para ustedes y felicidades también por ese grupo. Qué bonito la música. Que Dios les bendiga. Vamos ahora sí a leer, a estar pendientes y a estar atendiendo la palabra, ¿ya? Bueno, Dios estableció la iglesia para que fuera el agente principal en el cumplimiento del propósito de Él aquí en la tierra. Y justamente Él eligió a la iglesia. Y seguro que si el Señor tenía algún propósito aquí en El Cañar, aquí eligió a ustedes, la iglesia del Señor. Debe de haber habido un hermano que fue el primero, luego dos, luego tres, luego una familia y luego ya, como ven ustedes, los jóvenes, los niños, ahora ya son adolescentes y así. La iglesia del Señor va cumpliendo ese papel principal para el cual el Señor eligió a la iglesia aquí en El Cañar. Por eso decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Qué bendición eso es una cosa muy linda, que usted y yo seamos el cuerpo de Cristo. Digamos gloria a Dios por eso. Eso estamos conscientes, ¿verdad? Eso es una bendición increíble. Somos el cuerpo de Cristo. También le digo esto, somos el corazón de Jesús aquí en la tierra. ¿Qué le parece? Eso es lindo también. Podemos decir también que la iglesia somos las manos de Jesús en la tierra, porque Él salva a través de nosotros, ¿verdad? Podemos decir también que la iglesia son los pies
y también son la voz de Dios aquí en la tierra. Bonito, ¿verdad? Todo eso es lindo. ¿Por qué? Porque por medio de nosotros el Señor alcanza a la gente que necesita este evangelio precioso. Entonces desde ahí usted ya vaya viendo qué somos nosotros como la iglesia. Primero, el cuerpo de Cristo. Somos el corazón de Dios, somos las manos de Dios, somos los pies de Jesús, somos la voz de Jesús. Él habla a través de su iglesia, ¿verdad? ¿Quién tiene la verdad? La iglesia de Él. Por eso usted y yo somos importantísimos en el propósito de Dios. Y Dios nos usará para cumplir ese propósito. La iglesia de Dios, cuando entiende esto, siempre va a mantener una posición muy saludable. Y el carácter de la iglesia que entiende lo que es, va a mantener un carácter saludable, tiene todo tipo de, puede ser, yo aquí le quiero decir algo, la iglesia sana, saludable, que entiende lo que es, a veces si vamos tomando el ejemplo en el Ecuador nuestro, la iglesia del Señor tiene todo tipo de forma y de tamaño. Hablemos, por ejemplo, de tamaño. Hay iglesias del Señor donde no son muchos, donde hay 10, pero es la iglesia del Señor. Hay iglesias que están en el campo, hay iglesias que están en la ciudad, tienen una forma distinta de vivir el estilo de vida. Hay hermanos que tienen en el campo, están en un recinto, otros caminan 2, 3, 4 horas para hacer culto, y esa es una forma. Y el tamaño también varía. Aquí ustedes son bastantes, hay otras iglesias que son menos, hay otras iglesias que son de más número. De todas maneras, no quiere decir que eso nos va a garantizar la salvación, el tamaño o la forma. Eso simplemente es como decir, a ver, vamos a decir así, eso es como el resultado de lo que la iglesia es sana. Esos son como resultados. Si la iglesia del Señor es sana, tiene un carácter sano, la iglesia indudablemente que va a tener una forma muy linda porque es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y también en número siempre va a tener una tendencia. La iglesia del Señor nunca va hacia abajo, siempre va hacia arriba, ¿verdad? Eso se llama crecimiento. ¿Cuánto le damos alabanza al Señor? Usted puede leer en casa Hechos 2, Hechos 5, Hechos 16. Ahí usted ve cómo la iglesia iba de menos a más, en lugares distintos, pero siempre la iglesia del Señor sana tiene una tendencia, crecer, crecer. Y cuando la iglesia esté enferma, la iglesia tiene una tendencia de crecer. Y por eso uno se preocupa cuando la iglesia en vez de crecer, decrece. Y eso hay que tener cuidado. Eso indica que el carácter de la iglesia realmente tiene algunas circunstancias que hay que analizar. ¿Qué está pasando allí? La salud de una iglesia entonces se mide en términos espirituales y bíblicos, más que en términos de pronto numéricos. No podemos decir que una iglesia sana es la que tiene 500 hermanos. De pronto puede ser que la iglesia de 100 sea más sana que la de 500. No es la cantidad, y no quiero decir con esto que no hay que crecer, no, es para hablar de la sanidad, ¿no? De la santidad. La santidad se ve o se mide en términos espirituales, en términos de amarnos, en términos de comunión, en términos de practicar la verdad. Y cuando practicamos todo eso, indudablemente Hechos nos da el resultado. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Dele una buena alabanza al Señor. ¿Sí o no? Así es, ¿verdad, iglesia? Hagamos nosotros nuestra parte. Hagamos la parte que nos corresponda y el resto el Señor va a bendecir. A veces también se cree que el crecimiento de la iglesia se da por el pastor. Bueno, los pastores sí inciden, pero le voy a poner un porcentaje bajito. Como estudioso de la palabra y de la teología, yo le voy a decir que a veces nos equivocamos y el crecimiento de una iglesia le ponemos al pastor el 50, no es el 50 el pastor. El pastor puede tener una tendencia del 10 al 20, es muy importante, pero la mayor cantidad está en que Cristo sea el centro de esa iglesia. El que da el crecimiento no es el pastor, el crecimiento lo da el Señor Jesucristo. Acuérdense la canción que sabemos cantar. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da
Denle una buena alabanza al Señor. Porque si fuera así, imagínense, tendríamos que tener todas las iglesias un Antonio Remache. ¿Sí o no? Para crecer, tendríamos que tener todos un hermano Yugla, por la experiencia y la trayectoria, o un hermano Sarmiento, o un joven como los compañeros. Pero no sería así saludable, porque no habrían dos Antonios, no habrían dos hermanos Sarmiento, no habrían dos Yuglas, ellos son únicos. Y cuando el Señor le hizo a Antonio, el Señor rompió el molde y ya no se hacen más Antonios. Así mismo sucede con ustedes, porque Dios es todopoderoso y Él nos hizo diversos y la diversidad nos enriquece, ¿verdad? Por eso somos uno en Cristo aquí, ¿verdad? Pensamos diferentes, pero en las cosas de Dios no discutimos. Dios es uno y punto, y tenemos que practicar la santidad. ¿Sí o no, amada iglesia? Eso es así, alabanza al Señor. Entonces, el crecimiento de la iglesia también depende, vamos a poner el 10 o el 20 del siervo, y el 40% o vamos a poner el 80% depende de la iglesia. Ahora sí cambiamos los papeles. ¿Y por qué tanto de la iglesia? Porque ustedes son más y el pastor apenas es uno. Entonces, fíjese que los hermanos de Hechos de los Apóstoles dice, y los hermanos practicaban el partimiento de la pan, la comunión y todo, se llevaban bien, ellos hacían el trabajo y el Señor añadía. Entonces, aquí todos somos un equipo. El pastor no está solo, ni ustedes están solos. El pastor sin ustedes no hace nada. Y ustedes sin el pastor tampoco pueden hacer nada, porque no tienen guía. Entonces, la iglesia y el pastor nos necesitamos. Y los dos hacemos un equipo. Y los dos somos instrumentos para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. ¿Es así o no es así? A ver, denle esa buena alabanza al Señor. Entonces hay que ir ya metiéndonos en ese molde de que hay que ir sacándonos la idea de, porque a veces la iglesia empezamos a anhelar, dice, yo quisiera que sea mi pastor el hermano José Crespo. Y dice, con él sí crecemos. No es así. Usted tiene al príncipe de los pastores. No importa el pastor que vaya, si el pastor es sencillito, no es ni preparado, no sabe ni predicar muy bonito y elegante, pero si él tiene la santidad, el temor de Dios y cumple los propósitos del que lo llamó, esa iglesia crece porque crece. Porque el que da el crecimiento es el Señor Jesús, ¿sí o no? Lo único que el siervo tiene que hacer es poner en el lugar que se debe poner al que debe de estar en el lugar correcto. Jesús es el centro de nuestra liturgia de culto, ¿sí o no? Si Él está con nosotros, el crecimiento está garantizado, el éxito está garantizado, las almas van a llegar, milagros van a haber, sanidad va a existir. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el Dios todopoderoso y donde Él está hay poder, salvación, libertad, sanidad, y póngale todos los milagros que se vengan encima. ¿Es así o no, amada iglesia? Dele una buena alabanza al Señor. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Aleluya. Mire, cuando la iglesia entiende esto, entonces la iglesia del Señor ya no se hace problema quién sea su pastor. Puede ser un pastor jovencito, recién salido, con experiencia, viejito, joven. Eso da igual. El principal es Jesús. Si Él está con el siervo, de hecho está con el siervo, por eso estamos todavía ejerciendo el ministerio, y el Señor va a respaldar a sus siervos. Y si la iglesia entiende esto, que la mirada suya no está en el siervo, y la iglesia que ama a Dios, una de las características es que ella pone la mirada en Jesucristo. Y cuando la iglesia pone la mirada en el Jesucristo, ¿qué hace? Y esto es una de las cosas que le voy a poner. La iglesia que se caracteriza por su sanidad es cuando pone a Cristo en el centro de todo. Es decir, la iglesia mira a Cristo. La iglesia dice, yo voy al culto por Cristo. No dijeron amén. La iglesia dice, yo voy al culto por Cristo. La iglesia ya no dice, el pastor no va a estar hoy día, así que hoy día no voy. ¿Sí o no? La iglesia no dice, el pastor se fue de viaje, una semana me doy de vacaciones. Ya no, porque la iglesia ha entendido
que Jesucristo está todos los días. Él prometió estar con nosotros ¿durante qué tiempo? Ay, ¿cómo? Dígalo fuerte, a ver. Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Qué le parece? Es decir, que no hay un segundo que Dios no esté con nosotros. Y cuando usted viene al culto, usted ya sabe, en la iglesia sana, la iglesia que tiene esta característica y pone a Cristo como el centro, la palabra nos explica y la Biblia también nos explica que Jesucristo es el centro, porque la iglesia es el cuerpo, Jesús es el centro, y ahí vamos a decir como Pablo dijo a los colosenses. En Colosenses 1:18 dijo, hablando de Cristo, él dijo, Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Es decir, Él debe ser el centro en todo. Y el apóstol también dijo a los filipenses en el capítulo 2, que a Cristo se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, y gracias a ese nombre la iglesia tiene victoria tras victoria, ¿sí o no? Y una iglesia sana, entonces, la primera característica que tiene, ella dice, Jesús es el centro de nosotros. A esa palabrita se le llama cristocéntrica, ¿verdad? Entonces la iglesia apostólica, el nombre de Jesús es cristocéntrica. Aquí nosotros no honramos a los líderes. Bueno, se puede honrar en términos humanos como un reconocimiento. Por ejemplo, ustedes han honrado al hermano Antonio con una placa bonita que hay ahí. Le pueden dar un terno bien bonito también. Yo ya le ayudé, hermano Antonio. Un terno bien bonito. Y ustedes le están honrando por su trabajo. Dice, bien, el siervo es de Dios. Ahí le están honrando. Pero ya cuando se trasciende el límite y al siervo se le quiere dar como el mismo lugar de Jesús, ahí hay que decir, cuidado, iglesia del Señor. Nosotros somos solos, consiervos, siervos de Dios, pero el que merece toda la honra y la gloria, ¿quién es, iglesia del Señor? A ver, dígalo fuerte, ¿quién es el que se merece la honra y la gloria? Jesús. Y cuando la iglesia ama a Jesús, ama también a sus siervos. Ahí no hay siervo que no sea amado. La iglesia lo recibe bien, lo ama, es fiel, lo cuida, está pendiente de la familia, porque una iglesia que ama a Jesús sabe que Jesús es el dueño de los siervos y es el que trae, quita y pone, ¿sí o no? Por eso la iglesia debe de saber, y una iglesia sana que entiende esto, para ella Jesucristo es el centro de todo lo que hacemos. ¿Estamos de acuerdo, amada iglesia? ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Démosle una alabanza al Señor. A ver, ¿Jesús va a ser el centro de ustedes, sí o no? Amén. Que nunca nos falte. ¿Ha oído esa canción bonita que dice, puede faltarme el aire, puede faltarme el sol, la luna? Y hay una canción bonita, que me falte todo. Eso, dígalo fuerte. A ver, menos Jesús. Porque si Jesús nos falta, lo hemos perdido todo. Jesús es el todo para nosotros, ¿sí o no? Digámosle, Jesús, tú eres la razón de mi vida, ¿sí o no? Jesús, tú eres la razón del por qué yo estoy aquí en este lugar. Porque el amor de Él nos ha llamado. Y eso es lindo, ¿verdad, iglesia del Señor? Denle una linda alabanza para el Señor. Entonces ya sabe, Cristo es el centro. Una iglesia que ama a Dios siempre y es sana, ella va a poner a Jesús como el centro. Segundo, es la iglesia que tiene una característica sana, que ama a Dios. La palabra de Dios es la autoridad. ¿Sí o no, amada iglesia? La palabra de Dios es la autoridad. La iglesia que ama a Dios se sujeta a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Él. Él es el autor de la palabra, ¿sí o no? Y una iglesia que ama a Dios no discute la palabra. Ella ya entiende que la palabra es de Dios. La iglesia que ama a Dios se sujeta a la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice, por tanto, ahí habla de que la palabra es inspirada y dice, grande es este misterio, Dios nos manifestó, Él se manifestó a nosotros y eso lo entendimos a través de ¿qué? De la palabra. Y hay un término indiscutible, no hay discusión, eso es real. La palabra de Dios también es lo que Dios dejó para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para que podamos ser totalmente equipados para toda buena obra. Amén, amada iglesia.
Si la iglesia no tiene la palabra de Dios como su mayor autoridad, ¿sabe qué va a pasar? La iglesia se vuelve fluctuante. Esto quiere decir, baja, sube, entra, sale. Hoy estoy, mañana me aparto. Pero el cristiano que tiene a la palabra como la autoridad y no mira con su capricho, y él dice, la palabra de Dios es la verdad y todo lo que ella dice es para mi bien. Y yo voy a obedecer la palabra de Dios, ¿sí o no? Una iglesia sana se somete a la palabra de Dios. Y cuando ella obedece a la palabra de Dios, Dios también bendice a esa iglesia. ¿Qué opinan ustedes? Digan amén si están de acuerdo. ¿Para cuánto la palabra de Dios es la autoridad? A ver, ¿seguros? ¿Lo que dice la Biblia hay que practicar o no hay que practicar? Una iglesia que ama a Dios obedece a la palabra. Entonces esa iglesia ya no se molesta cuando el pastor exhorta, cuando le enseña, cuando redarguye. Esa iglesia entiende y dice, amén. Si Dios me habla es porque me ama. Si Dios me corrige es porque quiere el perfeccionamiento mío. Si Dios me habla a través de su palabra es porque Él quiere que yo sea santo. Porque si yo no tengo santidad, no voy a entrar a la vida eterna. Acuérdate que sin santidad nadie verá al Señor. Y la palabra de Dios es la que nos moldea, la que nos corrige. ¿Estamos de acuerdo, amada iglesia? Dele una buena alabanza al Señor de la gloria. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Miren lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver otra cosita. La iglesia del Señor, la iglesia que se caracteriza por amar a Dios, es una iglesia sana y en ella hay transformación, hay conversión. Y esa iglesia pasa a ser una comunidad de fe, donde se predica la verdad. Y oiga, el plan de Dios para la iglesia no es simplemente tener un grupo de personas reunidas. Esa no fue la idea de Dios solamente, ya que se reúnan y ya eso es todo. Por eso mucha gente confunde el evangelio y dice, ay, los hermanitos solo cantan. Yo no quiero eso. No, el evangelio del Señor es más que eso. Esto es parte de lo que venimos a hacer aquí, porque el Señor mandó que nos reunamos para darle la honra y la gloria a Él, ¿verdad? Aquí venimos a orar, aquí venimos a alimentarnos, aquí venimos a equiparnos de nuevo, aquí venimos a renovarnos en el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero de allí el evangelio es más completo. El evangelio, el cristianismo es cómo vivo en casa, cómo me comporto en el trabajo, cómo soy en la universidad, cómo soy con mis vecinos, a quién hablo o no de Dios. El evangelio de Dios es total. ¿No dijeron amén? Denle una buena alabanza al Señor. Entonces el evangelio de Dios va más allá. No solo Dios dijo, cuando vengas al culto ahí solo seas cristiano. No, el Señor nos llamó para ser su iglesia y donde usted esté, usted es el cuerpo de Cristo. Y usted tiene que darle honor a lo que usted es. Allá donde usted está, la gente le va a mirar y por su actitud y estilo de vida, la gente va a aplaudir, va a honrar el nombre de Jesús o va a blasfemar contra el evangelio. Y nuestro deber es, como hijos de Dios, hacerle quedar bien a Jesucristo nuestro Señor. ¿Es así o no es así? Cosa que la gente le mira a usted y dice, qué lindo joven, qué linda señorita, qué lindo es ese vecino, el que vive allí es cristiano, tiene una forma de vida excelente. Esa iglesia sí vale la pena ir, dicen algunos. Ese evangelio es el bueno, dicen algunos. Y algunos van y le preguntan, hermano, vecino, ¿a qué iglesia asiste usted? Y usted ahí con honor dice, yo soy de la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús. Nosotros creemos en un solo Dios verdadero que cambia la vida. Le invito a mi iglesia. La gente entiende y ve el testimonio y dice, me gustaría ir. Y así llegamos algunos a la iglesia por el testimonio de nuestros hermanos. ¿Es así o no, amada iglesia? Dele una buena alabanza al Señor. Entonces, mire, Pablo nos dice que tenemos que presentarnos afuera como el cuerpo de Cristo. La iglesia existe, y le voy a decir así, en parte porque somos como esa herramienta de Dios para transformación del pecador. Nosotros somos utilizados para eso. En otras palabras, el crecimiento de cada cristiano, oiga lo que le voy a decir, es un proyecto comunitario de Dios.
Esto quiere decir que usted en la sociedad, en la comuna o en el lugar donde vive, usted es el proyecto de Dios y la gente le mira y dice, qué lindo proyecto de Dios. Él cambia al pecador. Él da vida al que estaba muerto. Él da vida feliz al triste. Él da estilos de vida diferentes. Ese hogar vivía mal, ahora vive bien. Es que usted es el proyecto de Dios para la vida eterna. Dele alabanza al Señor. Entonces usted es ese proyecto, y yo por eso le pongo allí, usted es el proyecto comunitario de Dios, y la comunidad cristiana es un proyecto entonces de transformación personal para ganar a otros. Oiga, ¿cómo nos vamos a crecer? ¿Cómo nos vamos a multiplicar? ¿Cómo vamos a ser más algún día? ¿Cómo? Usted tiene que brillar en el lugar donde usted vive. Si tuviéramos que abrir lugares, yo siempre digo a la iglesia, si tuviéramos que abrir lugares, si aquí son 80 hermanos, 80 lugares de predicación deberíamos de tener. Porque se supone que su casa le pertenece a Dios. Y usted debe decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y usted tiene que decir, siervo Antonio, venga a mi casa, que ya invité a mis vecinos para que predique la palabra de Dios. Acuérdense que la iglesia primitiva fue una iglesia comunitaria, de casa. Comenzó en la casa y la iglesia no ha perdido su naturaleza. Seguimos siendo la misma iglesia porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero a veces hemos pensado que Dios ha cambiado y a veces decimos, yo hago iglesia solo cuando voy a la iglesia, y ya cuando no estoy en la iglesia, yo ya no hago iglesia. No, usted hace iglesia todos los días de su vida, en casa, en el trabajo, en la calle, porque usted es el mensajero de Dios. Usted tiene el mensaje más poderoso que no lo tiene cualquiera. Usted tiene el nombre que es sobre todo nombre. Usted tiene el mensaje transformador, no lo tiene otro. Usted tiene el mensaje que da vida al pecador. Usted tiene el mensaje que tiene poder para transformar el hogar que esté sufriendo. Eso no lo tiene cualquiera. Lo tiene el Hijo de Dios, que sabe que hay un solo Dios verdadero y que conoce ese nombre que es sobre todo nombre. ¿A dónde está el aplauso de la iglesia del Señor? Usted es llamado a crecer, a multiplicarse. Aleluya. Oiga, si toda la iglesia entendiéramos así, mire cuántos lugares de predicación tendríamos. Voy a hacer una pregunta. ¿A cuánto le gustaría que el pastor predique en su casa? A ver, levante la mano para que hoy van a anotar los pastores los lugares de predicación. Ya bajaron la mano algunos. Ya vio. La iglesia cuando es sana dice, venga, predica en mi casa. Yo me acuerdo de mis hermanos mayores, se entregaron a Dios y luego al pastor a la casa. Y ahí hacer culto de hogar, o ahí nos hablaban de Dios, tanto así que yo me escondía, yo no quería salir, pero como hablaban fuerte y uno obligado tenía que oír. Y vea, toda la casa somos salvos para la gloria de Dios. Somos 6 varones y todos los 6 somos pastores. No porque seamos buenos, éramos los peores, pero a Dios le plació llamarnos. ¿Pero quién provocó eso? Pues mis primeros hermanos, mi madre. Al empezar a multiplicar esto que recibimos. A veces nosotros decimos, el pastor tiene que hacerlo, el pastor tiene que salir. Bueno, el pastor sí puede, pero el pastor no es tan allegado a los vecinos suyos. Los vecinos lo ven como extraño, pero usted que vive en el barrio, en la comunidad, a usted sí lo conoce. Y usted sí va a ser recibido, si es buen cristiano. Si es mal cristiano, la gente no le va a recibir. Ahí no diga nada mejor porque va a ser blasfemar el nombre de Jesús. Mejor que no sepan que usted es de la Yan Jesús. Mejor que no sepa. Pero si usted es un buen elemento, que se enteren que ahí en esa calle vive un hijo de Dios. Que cuando haya problemas en algún hogar, la gente vea la luz del evangelio allí en su casa. Y cuando usted haga un culto de hogar, que los vecinos vengan y sean invitados. Y ahí va el siervo a predicar la palabra como Pablo. Como Pablo ganaba almas. Es una estrategia buenísima, ¿eh?
¿Cuánto le damos una buena alabanza al Señor? ¿Ya vio? ¿Cuánto van a invitar al siervo a predicar a su casa la palabra? A ver. Amén. Haga evangelismo. Somos ese proyecto comunitario de Dios. ¿Cómo vamos a crecer este proyecto? Usted lo tiene que hablar. Hable a los vecinos. Hable de lo que usted recibió. Si usted se calla, no va a poder hablar. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a predicar? Dios lo salvó a usted para que usted anuncie el evangelio de Jesús. Por eso usted no se calle. ¿Es usted feliz o no desde que encontró a Jesús en su vida? A ver, desde que usted entregó su vida a Jesús, ¿cuántos son felices? A ver, la verdad. Otra vez, a ver, los que se entregaron a Dios, desde que se entregaron a Jesús, ¿cuántos son felices de verdad? A ver, ¿seguros? ¿Cuántos son felices de verdad? A ver, otra alabanza al Señor. Ya, ¿y cuántos se sienten alegres por haber sido salvos? Ya, ¿y a cuánto le gustaría compartir esa alegría con el vecino? Con los amigos, con el compadre, con la comadre. Ahí bajó el amén, se da cuenta. Dice la comadre, no quiere, se pone brava. Así se ponga brava, diga, comadre, yo recibí a Jesús en mi vida. La comadre se va a molestar un tiempito nomás. No me hable, comadre, no quiero saber nada de usted. Luego esa palabra va a quedar sembrada en su corazón. Usted se va a ganar un alma. Algunos de los que estamos aquí fuimos enemigos del evangelio. ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos fueron enemigos del evangelio? Yo levanto la mano primerito. Ya vio, poquito. Yo odiaba el evangelio, se los digo con toda sinceridad. Y yo creía que los que predicaban el evangelio eran los peores. Y ve, ahora yo soy predicador de la palabra. Y digo, Dios, mi Dios es tan grande y tan poderoso como que dice, ahora ve, toma para que tú hablabas. Dios es tan lindo. ¿Cuánto amamos al Señor? A ver, démosle una alabanza bien fuerte a Jesús. No hay nada más lindo que ser evangélico, ¿verdad? ¿Cuántos se avergüenzan del evangelio? Nadie. ¿Y cuántos se sienten felices de ser evangélicos cristianos en el nombre del Señor? Eso es lindo, ¿sí o no? Lamentablemente, voy a decir lamentablemente, hemos reducido a la iglesia simplemente a los servicios de culto. Y la iglesia se ha vuelto solo los domingos en la mañana. Los domingos en la mañana, el jueves en la noche, martes en la noche. Si no se hace culto los demás días, y si el pastor hace culto lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, ¿sabe qué dicen los hermanos? Este pastor hace culto todos los días, no se cansa. ¿Y si Dios se cansara de nosotros? ¿Cuánto le pedimos a Dios todos los días? A ver, ¿cuánto le piden a Dios todos los días? Algunos no necesitan a Dios todos los días. Algunos le dicen, hoy día, Señor, no te necesito, no te voy a pedir nada. ¿Ah? ¿Así? No, usted sale de mañanita y ¿qué es lo primero que dice? Señor, guárdame, mi Padre. ¿Qué hace el jovencito que va al colegio? Va a dar un examen y dice, Diosito, ayúdame, Diosito, ayuda. Ahí sí se acuerda de Dios, ¿sí o no? Dios está presente en nuestra boca a cada momento. ¿Y qué le parece si el Señor dijera, ya me cansas, todos los días me pides? Toditos los días, cada segundo, cada minuto, ya, pues pídeme una vez por semana. Estaríamos en aprietos. Pero el Señor es bueno. Él no se cansa de nosotros, ¿sí o no? No dan gloria a Dios por eso, a ver. Aman a Dios por eso, Dios no se cansa de ti ni de mí. Algunos somos cansosos solo pidiendo a Dios. Pero Él es tan lindo, no se cansa de nosotros. Dele una linda alabanza al Señor de la gloria. ¿Y por qué nosotros nos cansamos de venir al culto todos los días? Hemos reducido a la iglesia en cultos solo martes, jueves, y la iglesia la hemos metido bajo 4 paredes y la iglesia se volvió así. Bueno, yo eso lo digo, pero hay que sacar a la iglesia. Jesús quiere que nos salgamos hacia afuera. Aquí es como que recobramos fuerzas. Pero ¿para qué nos alimentamos aquí? Los siervos del Señor me darán la razón. Para preparar el mensaje el domingo, ¿cuántas horas nos llevamos?
Y nada, que a veces ya vino un mensaje y ya no salió. Y otra vez. Y hay que cambiar. Señor, este mensaje no me da, y uno está preocupado. El jueves también. Y luego viene el pastor el domingo con un sermón bien bonito, Dios le dio, predica la palabra, la iglesia aplaude, se goza, sale de las cuatro paredes, adiós sermón. ¿Para qué tanto nos matamos enseñando si la iglesia no va a poner en práctica? ¿Sí me captan? Mire lo que estamos volviendo a la iglesia. Y en algunos lugares ya algunos cultos hemos suprimido porque decimos, es día de la familia. Entre comillas. Porque yo hice un censo en una iglesia donde llegué, hice un censo, un dato estadístico, a ver si es verdad, y arrojó el dato que los esposos se dedicaban a ver televisión, veían fútbol y ni siquiera le tomaban en cuenta a la mujer. Los hijos decían que los padres solo pasan peleando y ese día ni siquiera se dedicaban a la familia. Entonces yo dije, nada, Señor, prohibido el día de familia, se pelean. Volvamos al templo. En el templo no nos peleamos. En el templo adoramos a Dios, sentimos a Dios. Ese jovencito que está con cambio psicológico necesita urgente una guía. El padre está viendo televisión, encargado en otra cosa. Por lo menos aquí en el culto, la palabra de Dios está llegando al corazón. Y aquí en el culto, donde están reunidos 2 o 3, está la presencia más sublime, más bella, más hermosa, más extraordinaria. Usted ya sabe de quién estoy hablando. Y si quiere aplaudirle, apláudile. Está la presencia de Jesús, el extraordinario Dios. Aleluya. Alabanzas. Entonces, mire, hay que hacer algunos cambios en nuestra vida personal. Y la iglesia la hemos metido solo en las 4 paredes. Yo he hecho, en la 39 ya voy a hacer, en toda la iglesia donde voy, evangelismo total alrededor de la iglesia. Y resulta que los vecinos han dicho, ¿y ustedes de dónde son? ¿Dónde queda esa iglesia? Aquí queda. ¿Dónde? El día jueves llegó una visita de atrás de la iglesia y dice el Señor, dice, pastor, un gusto conocerle. Yo oigo sus sermones, oiga, los sermones suyos me impactan. Y yo dije a mi mujer, hoy día vamos a conocer la iglesia. Y llegaron a conocer. ¿Cuántos años son? Dice, más de 20 años y nunca habíamos visto esta iglesia. Ahora usted predica, dice, y usted parece que le gusta alzar el volumen, dice. Dice el pastor José, bullicioso. Ya, pues usted sabe que donde hay vida hay bulla. Donde hay vida hay bulla, ¿sí o no? Donde está Jesús hay vida, hay gozo. Vea la iglesia primitiva donde se reunían. ¿Qué pasaba con el lugar? Temblaba, dice. ¿Y por qué temblaba? Porque estaban quietitos ahí. No, seguramente aplaudían, gloria a Dios, y alzaban. Y el predicador también predicaba ahí. Entonces yo digo, donde la iglesia del Señor está, hay vida. Porque Jesús es vida. Y Jesús está en nosotros, ¿verdad? Por eso usted es alegre, feliz, por eso aplaude, por eso llora, canta. Por eso el grupo folclórico hace música bonita, le felicito. Sigan adelante. Dios es todo, ¿verdad? Dele otra mejor alabanza al Señor. Entonces, ¿yo qué le digo, amada iglesia? Ve, amada iglesia, aquí nos alimentamos, aquí ponemos en práctica, aquí aprendemos, pero eso hay que llevarlo hacia afuera. Pongámoslo en práctica afuera. Si ustedes se proponen de verdad, ustedes han crecido mucho, yo les aseguro que ustedes van a crecer mucho más. Mucho más. Pero hay que entender para qué Dios nos llamó. Y la iglesia se ha descuidado, los servicios de culto, ahora eso es culto, para hacer ahora ya, nos hemos vuelto muy metódicos, ¿sí o no? El culto ya, si viene el martes vengo bien, el domingo vengo bien y ya ahí estoy. Ya esta semana he ido mucho, dice, voy a descansar 15 días. ¿Sí o no? Hay cristianos que ya descansan, dice, ya estuve el domingo en la mañana, en la noche, ¿para qué voy a ir? Yo digo, oye, si el Señor viniera el domingo de noche, yo tengo eso desde jovencito, yo me entregué a los 15 años. Y yo tengo temor de que Dios venga un día que yo no esté haciendo culto. Y yo quiero que Dios me lleve, yo no me quiero quedar.
¿Sabe qué pasó un día? Yo le tengo miedo a quedarme en los cultos. Yo no me quedo, y aún enfermo he bajado a los cultos. Verá, un día yo me quedé del culto, yo estaba soltero todavía. Y yo dije, hoy día no voy, hoy me quedo viendo el partido de Barcelona. Me quedé viendo el partido. Y entonces, ya todos se fueron mis hermanos, y yo listo, estaba listo. Y después me dio una conciencia, hermanos, no podía estar en paz. ¿Qué conciencia? Y si Dios viene, no, me cambio y me voy. Y me fui. Como yo estudiaba, yo no había ido toda la semana al culto, y era sábado. Entonces yo me cambié y me fui. Y yo no había sabido que el pastor ese día había dicho que el culto del domingo en la noche lo iban a hacer en la calle. No en el templo, sino a 3 cuadras de ahí. Y yo llegué al templo, hermano. Ya se puede imaginar usted. El templo estaba cerrado. Y era como las 7:40, cerca de las 8, Dios mío. Golpeé la puerta, el timbre, nada, y no había nadie. Yo dije, el Señor vino por su iglesia, y yo me quedé. Dios mío, ese es lo más terrible, por favor, hermano. Me senté, había un murito ahí al frente, me senté y me lloré como no tiene idea. Yo me lloré, yo le dije, Señor, perdóname. Y ahora viene la gran tribulación, Padre. Ya porque uno sabe todo lo que ha aprendido, ¿sí o no? Señor, y ahora, Padre mío, perdóname. ¿Por qué me quedé por ese fútbol? ¿Por qué? Y entonces cuando, hermano, no sé qué pasó, alguna falla en el equipo, llega un hermano en el carrito a ver un cable. Llega, abre la iglesia, Joselito, ¿qué haces ahí? Ay. Yo dije, ¿será que él se quedó también? ¿No? Pero él dice, no, que no sabrás, Joselito, que hay campaña a 2 cuadras de aquí, anda, pues llega. Ay, Dios mío, lindo. Corre, llegué a la palabra. Antes que el pastor termine, yo fui el primero en pasar al altar. Y dije, Señor mío, perdóname. Te prometo que desde ahora nunca me quedaré de un culto. Yo no voy a quedarme de un culto. ¿Sabe? Porque el Señor va a venir. ¿Cuántos saben que el Señor va a venir? A ver. ¿Y cuántos saben el día que el Señor va a venir? Y si viene el Señor el día que no hacemos culto y que lo hemos dedicado a la familia. Y ese día no está nada, está viendo televisión, está peleando con la mujer. En vez de pelear con la mujer, vengo al culto. Ese día haga estudios bíblicos más que sea. Pero hagamos algo, vayamos a hacer culto en algún barrio, no sé, idénse de acuerdo a la cultura donde usted vive. Pero la iglesia no debe entrar en ese estado en el que estamos entrando. Yo no sé por qué el Señor me trajo para dar este mensaje, ¿vio? Ahí es culpa del siervo para que me invitó. Pero yo le digo, amados hermanos, por favor, iglesia del Señor, ustedes son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo se lo pido en el nombre del Señor. Aleluya. Para ver transformación necesitamos animarnos, exhortarnos los unos con los otros, y tenemos que caminar hacia la santidad. ¿Cómo crecerá nuestra santidad cuando hacemos más iglesia? Y hacer iglesia no es solo venir al culto, hacer iglesia es todo. Es amarnos entre nosotros, amar al siervo, apoyar al que hace culto en el barrio. Es ojalá toda la iglesia hiciera refán, ojalá todos estuviéramos salvando almas. Eso es hacer iglesia. Porque Dios nos salvó para algo. Y usted no diga, es que yo no sé nada, yo no sé nada. No es necesario saber mucho. Usted sabe lo básico. Jesucristo es Dios. Jesucristo salva, perdona pecados, bautiza con el poder del Espíritu Santo, y Él viene pronto por su iglesia. Ese ha sido el mensaje de toda la vida. ¿Sí o no, amada iglesia? Dele una buena alabanza al Señor. Ahora hemos crecido en saber, en conocimiento. Ahora hablamos terminología diferente y a veces empezamos a cambiar el esquema, pero el esquema simple, sencillo, que funciona es: Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza con el poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y Jesucristo viene por su iglesia. Ese es el mensaje que hay que hablar a las almas perdidas. Y luego testifique lo que usted tiene en su vida. ¿Qué es lo que usted tiene en su vida? Usted tiene el cambio vivencial. Usted era una persona que no servía para nada, yo no servía para nada, pecadores, idólatras, haciendo cosas indebidas. Pero ahora somos salvos por gracia.
Ahora podemos decir, todo lo que soy se lo debo a aquel que murió en la cruz del Calvario por mí. Y mi vida ahora le pertenece a Él. Y usted le dice eso a un amigo. Amigo, si quieres cambiar de vida, entrega tu vida a Jesucristo. Y tú vas a ver que tu vida va a ser diferente. Eso lo sabe usted, lo sé yo, ¿sí o no? Porque usted, hace poco yo le pregunté, ¿cuántos son felices desde que entregaron la vida a Jesús? Y todos dijeron amén. Eso hay que decir a la gente afuera, que usted es feliz desde el día que aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. No le da un aplauso al Señor en esta hora. Dele alabanzas al Señor de la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay mucho que dar, pero voy a terminar con este. Una iglesia que entiende lo que es para Dios. La misión es siempre prioridad. La iglesia tiene una misión fuera de sus cuatro paredes. La misión nuestra es afuera. Aquí nos equipamos, nos alimentamos, pero hay que ir hacia afuera. Cristo nos dio la responsabilidad de invitar a otras personas a creer, a crecer en Él. Hagamos discípulos. Mateo 28 no es solo para los pastores, es para toda la iglesia. Id, hay que ir, hacer discípulos. La iglesia existe, le decía yo, como una comunidad, y ahora le voy a agregar, como una comunidad de fe, como la comunidad que tiene el mensaje de esperanza, que tiene la respuesta para el mundo pecador, que tiene la solución para aquel que sufre. La iglesia tiene la solución para el mal de este mundo, que es el evangelio. ¿Qué le parece? Démosle alabanza al Señor. Oiga, nuestra tarea principal es anunciar las buenas nuevas del evangelio. La gente afuera está desesperada. La gente con esta pandemia está necesitada. Los psicólogos ahorita han crecido, es la profesión que tiene mucha rentabilidad. Hay psicólogo para acá, psicólogo para allá. Y los cristianos que tenemos el mensaje que cambia, estamos dejando que haga otro el trabajo que deberíamos de hacer nosotros. El psicólogo cobra por dar un consejo, alguna terapia por ahí, nada más, porque él no puede cambiar la parte espiritual. Pero usted y yo tenemos el mensaje más poderoso que cambia la mente del individuo. Alabanza al Señor. No hay afuera familias que están diciendo: mi hijo está en depresión, mi hijo se quiere suicidar, mi hijo tiene problemas, mi hijo. Y están buscando a los psicólogos, y el psicólogo no puede hacer más de lo que su profesión le permita. Pero usted y yo tenemos el mensaje más potente sobre la faz de la tierra, el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Háblele de Jesucristo. Diga a los vecinos que tienen este problema: vecino, yo tengo al médico perfecto. Yo tengo al mejor psicólogo del mundo. Yo tengo al que transforma la vida del más vil pecador. Y háblele con mucho orgullo y dígale: ese es Jesús, el Dios de nuestra iglesia, el Dios en quien yo he creído. Si usted cree, si usted solo le permite, Él puede hacer el trabajo en un segundo, si así Él lo quiere y lo desea. ¿Cuánto lo creen? Den un aplauso fuerte para la gloria del Señor. Alabanzas, alabanzas. Yo le voy a decir, iglesia, voy a terminar con este testimonio reflexionando. En un lugar donde yo servía al Señor, había mucha necesidad, pero había una vida de un joven que sobresalía. Este joven estaba metido en la droga, tenía problemas psicológicos, se deprimía, se cortaba, intentaba quitarse la vida. Estaba entrando en un cuadro también de esquizofrenia, escuchaba voces. Y entonces los padres le llevaron al psiquiatra, al psicólogo primero. El psicólogo le derivó al psiquiatra, y el psiquiatra le empezó a tratar con fármacos, que es lo último, ¿no? Y los fármacos que son calmantes, para que se calme y pueda tener una vida más o menos normal. Y entonces no podía cambiar el muchacho, ya tanto dinero y nada. Entonces el psicólogo le dijo: vea, señora, la verdad el caso es complicado. Se ha hecho todo el trabajo.
Hay una última terapia que ahora la psicología, dice el doctor, está optando, que busquen una religión para que vayan y asistan, porque la religión está haciendo una excelente terapia. Entonces dice, busque una iglesia que asista y los consejos allí puede ayudar emocionalmente, espiritualmente. Bien, la mamá hizo el caso y llegó un día a la iglesia de La Flor. Allá dije la iglesia donde yo estaba, ¿ve? Y llegó ahí, un domingo, llegó. Y el joven entró, estuvo en el culto, el mensaje de la dominical, bien, el joven pasó, se entregó a Dios, lloró y todo. Me lo presentaron, me hablaron del caso de él y yo, listo, yo empecé a trabajar con él, a darle consejos, etcétera, visitas y hablarles del evangelio, porque Jesús es el que cambia la vida, ¿sí o no? Y entonces luego él me dijo, yo voy a seguir donde la psicóloga. Yo dije, sí, siga nomás, siga, haga su trabajo hasta que Dios se forme en usted. Eso es de fe, ¿no? Al que cree todo es posible, ¿verdad? Entonces él siguió yendo, pero ya poco a poco él fue dejando las pastillas. Y la doctora, él le dijo, bueno, joven, ¿estás tomando las pastillas? Él dijo, no, doctora, ya hace un mes que ya no tomo. ¿Y cómo está? Él dice, estoy bien, duermo bien, ya no oigo voces, estoy feliz. Y la doctora le dijo, sí, has cambiado, hasta tu semblante es diferente. ¿Qué has hecho? Algo estás haciendo. Y él le dijo, usted me recomendó que vaya a una iglesia, yo estoy yendo a una iglesia. Y él dijo, ¿a qué templo estás yendo? Él dice, a la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús. Y él dice, ¿de verdad? ¿Y qué has sentido? Y él dice, desde el día que entregué mi vida a Jesús, mi vida empezó a tomar otro estilo de vida. He cambiado totalmente. Entonces ella dice, uy, de verdad, te voy a hacer terapia una semana más, a ver. Y ya cuando le dio, dijo, ya te voy a dar de alta. Para mí está sano. Pero me queda una curiosidad, dijo ella. Me gustaría conocer esa iglesia. ¿Y quién te ayudó en las terapias? Y él dijo, no, las terapias me hace Jesús. Pero debe de haber algún pastor, alguien, sí, yo quiero. Y me la presentó a la doctora, ella fue a un culto. Y ella dijo así esta frase, dijo, la verdad, ustedes tienen el mensaje que sí transforma la vida de las personas. Pero la gente no cree, dijo ella. Y sí es verdad, yo soy testigo de la vida de este muchacho. Y ese joven ahora es servidor. Yo digo, iglesia, usted y yo tenemos el mensaje que tiene poder y autoridad. Puede cambiar la vida de cualquier pecador. ¿Qué dicen ustedes? A ver, yo le digo, usted me responde. Usted me responde un amén. A ver, el evangelio que tenemos puede cambiar la vida de cualquier pecador. ¿Amén o no? Puede transformar la vida del más vil pecador de la faz de la tierra. Puede cambiar la vida de un joven que esté con problemas psicológicos. ¿Podrá o no podrá Jesucristo? Jesucristo lo puede todo. Pero tenemos que hacer proliferar el nombre de Jesús por el barrio donde usted vive. Póngase de pie.